Entre mujeres. Estamos de regreso, Arelis Hernández, con ustedes. Y como les decíamos al principio, hoy tenemos un tema que todo el mundo debe ponerle mucha atención. Porque de alguna manera nos atañe. Aunque usted crea que usted tiene una familia donde nadie se ha llevado a una mujer por adelante, pero conoce a alguien. Por supuesto que debe conocer a alguien. Por eso tenemos como invitada nueva vez a la doctora Laura Pou, quien es psiquiatra y viene con nosotros cada vez que viene a hablar de un tema interesantísimo. Pero este de ahora es el que yo creo que es más álgido, porque la sociedad está viviendo todos los días, más los dominicanos, en carne propia, que nos lleva una mujer por día. Es más que una por día. Así es. Vamos a hablar de la repercusión de la violencia intrafamiliar. ¿Qué tú crees, Irene? Antes hay que decir, lamentablemente seguimos contando mujeres. Ay, Dios. Que no debería ser. En el día de ayer, la Nancy Brito Ulloa, familia de unos queridísimos amigos y una familia que conozco muy bien en Luperón, falleció después de ser víctima. Murió antes de ayer, sí, en la tarde. Pero después de ser impactada por un disparo en la cabeza por su ex concubino, o por su expareja, y después entonces él fue y se envenenó. Lo que no entiendo por qué él no intenta envenenarse primero, porque tiene que matar primero a la mujer. Todos los días prácticamente teníamos un par de días que no ocurrían feminicidios, pero todas las semanas lamentablemente tenemos que contar 2 y 3 mujeres en República Dominicana víctimas de feminicidios. Con la doctora, quizás vamos a tener un poquito de luz sobre este tema. Bienvenida, Laurita, gracias por venir nueva vez. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, comentando sobre lo que tú hablabas de que todos conocemos, si no hay en nuestra familia, todos conocemos a alguien. Sí. Muchas veces sí hay en nuestras familias, pero la gente, lo que sale en las noticias es cuando llegamos al extremo. Sí. Cuando ya hay una violencia física. O un deceso de alguien. O un feminicidio. Feminicidio, suicidio, como usualmente ha estado ocurriendo. Pero realmente en cuanto a nuestra sociedad, lo que es la violencia económica, que es una de las violencias más comunes en lo que tiene que ver la violencia intrafamiliar, la violencia emocional, que es el primer escalón antes de pasar a una violencia física. La violencia sexual, que hasta hace poco no estaba penalizada. El hecho de que tú estuvieras casado o casada con una persona no eximía de que tener relaciones sexuales con esa persona sin consentimiento se pudiera decir que era una violación sexual. Entonces, esto es algo muy común, más de lo que uno cree. Y uno ve que gracias a los nuevos mecanismos que hay y las nuevas unidades de violencia de género, muchas personas se están animando a poner las querellas, pero hay un gran vacío en las personas que no se animan. ¿Por qué? Porque les resulta de riesgo, no tienen cómo abandonar ese hogar, dependen económicamente, que es parte de una de las cosas que hacen los violentadores, los maltratadores, quitarle el poder económico a su pareja. Entonces, eso es un porcentaje muy pequeño de lo que realmente vemos. Cuando conversamos, estamos un grupo de mujeres, de amigas, y me refiero a las mujeres porque a nivel de estadísticas, las mujeres son las más violentadas en las relaciones de pareja. No quiero decir con esto que a los hombres no les pase, pero estadísticamente las mujeres son más. Y cuando estamos en un grupo de amigas, vamos a escuchar cosas de parejas que presumen estar felizmente casadas, felizmente en pareja, y van a haber comportamientos que uno va a decir, oye, pero ese comportamiento a mí me parece inadecuado, porque eso también es parte de nuestra cultura, de una cultura que debe de ir cambiando, que deberíamos de ir trabajando en cambiarla. Sin embargo, el ser humano no existe aislado,
Y todas las cosas que pasan a nivel mundial, socioeconómicamente, los procesos históricos, influyen en la cultura de los demás. Y nosotros, siendo Latinoamérica, Centroamérica, estamos muy influenciados por todo lo que pasa en Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado en Estados Unidos? Las redes sociales se han llenado de un fenómeno que se llama manósfera, en la cual un par de carajitos, porque no puedo decir que son expertos en nada, cogen un micrófono, abren un podcast y comienzan a hablar sobre por qué las mujeres no sirven, por qué las mujeres deben de ser conservadoras, y eso es lo que se ha puesto de moda. Ahora muchos hombres lo primero que preguntan cuando van a salir con una muchacha es su body count, la cuenta de cuerpos, con cuántos hombres tú te has acostado. ¡Oh, Dios mío! Y dependiendo de eso, es el valor de la mujer. Una mujer con un body count bajo tiene buen valor, sí. Y una con un body count alto vale menos, es una cualquiera. Sin embargo, y eso es, o sea, eso no es nuevo en nuestra cultura dominicana, en donde hay tanto machismo. Sí, sí, sí. Porque aquí, desde chiquitos, a los niños les decimos, ¿cuántas novias tú tienes? Cierto. Sin embargo, a las niñas le dicen que se cuiden, que se guarden hasta el matrimonio, que no tengan contacto sexual. Y eso obviamente ayuda a esa cultura. Y la gente dirá, ay, ¿qué tiene que ver eso con los feminicidios? Toda esa cultura de machismo tiene que ver con los feminicidios. ¿Por qué? Porque los hombres piensan, el feminicidio pasa porque los hombres piensan que la mujer, su pareja o expareja, que es lo más común que pasa, justamente como usted decía, fue su expareja quien asesinó a la señora de Puerto Plata, se cree que esa señora pasa a ser su propiedad y no puede dejar de ser su propiedad incluso cuando se separen. Y por eso el momento de la separación es el momento de más peligro cuando hay un tema de violencia de pareja. Mira, Laurita, incluso, a ver qué te dice la frase con la que te presentamos antes de irnos al corte, es de Eduardo Galeano, y dice así: el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Cuando una mujer que ha llegado al tope ya decide dejar, es porque perdió el miedo. O está tan desesperada por las situaciones que están pasando en la casa. Exactamente. Pero y cómo afectan a los hijos, porque hablamos de la relación de pareja, pero dejamos afuera el tema de los hijos. Pero fíjate lo que tú decías, Laura, el extorsionamiento económico que el hombre le hace a una mujer es tan grande, porque en primer lugar la prepara para que no haga nada, para que dependa de él. Lo primero es que cuando si tienen 2 pesos, eso son cuando se casan con él, tú no tienes que hacer nada, tú solo, yo te mantengo, y eso es algo como muy grandioso. Y las mujeres somos tan ilusas que muchas decimos, no, porque él no quiere que yo trabaje. Y eso es un orgullo para la mujer, decir que su pareja no quiere que ella trabaje. Ay, pero qué mal. La independencia económica es una de las herramientas que tiene la mujer para salir de una relación de violencia. Lamentablemente eso es así. Con esto no queremos decir que no se puede llegar a un acuerdo entre parejas. Por ejemplo, hay matrimonios que llegan a acuerdo y dicen, mira, amor, yo soy el que más gano en la casa, y quizás ellos están pagando un dineral para trasladar a los muchachos al colegio. Uno de los dos, en la mayoría de casos, la mujer dice, bueno, sí, hasta que los niños tengan tanta edad, entonces yo me voy a ocupar de llevarlo al colegio. Pero ya usted lo está hablando previamente, está haciendo un acuerdo. No digo porque el hombre se le antojó la gana y dijo, tú no vas a trabajar. Y ese acuerdo debe de estar bajo una protección legal. Porque una cosa es lo que uno dice cuando está en buenas pareja y otra cosa es lo que pasa en un proceso de divorcio. Y mira, los divorcios lamentablemente siempre van a poner en menos a la mujer. Sí, por más que digan que ese hombre trabajó toda su vida y esa mujer estaba en la casa y mira, le tocó la mitad de todo lo que él hacía.
el pago que tiene ese trabajo que esa mujer hizo en la casa no es equivalente a lo que le saldría un divorcio. Y acuérdense también de que aquí hay muchos mecanismos por los cuales los hombres, cuando se divorcian, buscan maneras de esconder la realidad de sus propiedades. Y además, si usted como mujer no sabe lo que tiene su marido, que es, me atrevo a decir, 95% de las mujeres no saben cuáles propiedades tienen, en realidad qué cantidad de dinero y todo eso. Eso es muy raro. Yo vengo de una familia en donde era todo lo contrario. La que tenía el poder económico era mi abuela. Qué bien. Sí. En una época donde eso no se usaba, pero eso es muy raro. Eso es extremadamente raro. Lo más común es al revés. Y eso deja muy desprotegidas a las mujeres. Sí. Incluso a las mujeres que trabajan y generan ingresos. Se ha visto. Y en eso, Alejandro Fernández, el economista, siempre hago esa aclaración, hizo un artículo hace muchos años, publicó un artículo cuando tenía la columna de Argentario, y siempre lo traigo a colación, hablando sobre los diferentes tipos de mecanismos de violencia económica y de cómo muchas mujeres, aún teniendo ingresos mayores que los que lleva su pareja a la casa, en el momento de abandonar la relación, en el momento de un divorcio, de una separación, no tienen nada guardado porque todo lo han puesto en la casa, en el hogar. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando vivía en Estados Unidos, tenía unos vecinos que Mike y Diane decidieron eso que tú dices, Media, que uno de los dos tenía que quedarse en la casa por conveniencia familiar. Y quien se fue a trabajar fue Diane, y quien se quedó cuidando a los niños y cocinando, limpiando y lavando fue Mike. Y te voy a decir una cosa, yo le tengo un respeto por ese señor, porque hacía un trabajo de verdad incomeable con su familia, y al último tiempo que yo me mudé, esa familia es totalmente funcional y feliz. Claro. Pero es otra mentalidad. Otra mentalidad. Y eso tiene que ver mucho con la crianza. Y ahí volvemos al tema de qué pasa con los hijos cuando se crían en un hogar donde hay violencia. Normalizamos esa violencia. Los hijos que vienen de hogares en donde hay violencia de cualquier tipo, van a normalizar esa violencia y van a copiar ese patrón. A menos de que busquen ayuda, hagan terapia y se den cuenta de que ese ambiente en el que crecieron no es un ambiente sano y correcto. Pero por eso es que dicen, ay, ¿y por qué sigue pasando esto? Porque la gente sigue perpetuando el ciclo de violencia. Soy una mujer que vengo de un hogar en donde mi mamá fue violentada todo el tiempo, pues entonces me voy a buscar una pareja igual de violento que mi papá y voy a permitirlo porque para mí eso es lo normal. Lo normal. Soy un muchacho que vengo de un hogar en donde hay violencia. Voy a pensar que ese comportamiento de mi papá es normal y lo voy a copiar con mi esposa. Y mi esposa, si viene de un hogar igual que el mío, lo va a permitir. Y si no, se va a ir eventualmente, me va a dejar y eso va a causar una frustración, que es lo que hace que termine en esa situación de feminicidio. Lo triste de todo esto es que hay gente que cree que violencia solamente es cuando usted le da un trompón en un ojo. Entonces, viven en un ciclo violento permanentemente, con un dimitir directo entre parejas, entre ofensas, el hombre diciéndole, tú no, ¿qué tú eres? Yo soy el que... y te minimizan las mujeres, y la mujer cree que eso es normal. Como tú decías, en principio, muchas de ellas se sienten atadas a la parte económica, que es la parte realmente donde más hay problemas en el asunto de la mujer, que permiten que, porque el hombre la mantiene, porque con el miedo de irse de su lado, a enfrentar la vida, entienden que van a perder más que lo que pierden con su intranquilidad en ese hogar. Entonces, esa parte económica que la mujer entiende que depende de un hombre, señores, y nadie se muere. Yo tengo 20 años, 30 años casi, 20 y pico de años largos, que no sé lo que es que me paguen un recibo de agua y de luz. Y lo chulo que es, tú sabes, no estoy con eso, no estoy diciendo que no quiero, que quisiera encontrar uno que me ayude, pero tampoco nadie se muere por eso. Y la mujer, mientras más
fuerte se hace es cuando usted tiene que enfrentar la vida de manera de sola por usted misma. Bueno, pero también tenemos que pensar en que la violencia no necesariamente se acaba después de un divorcio. No. Porque cuando un padre en un divorcio se niega a cumplir con sus responsabilidades con los hijos, está ejerciendo violencia. Y muchas veces también quiere ejercer control por medio de los hijos. Eso es lo que se llama violencia vicaria. Entonces, muchas veces la violencia empeora post-divorcio. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Padres que por molestar, por presionar psicológicamente, comienzan a abrir procesos legales constantemente, que no cumplen con lo que les toca a nivel, y no estoy hablando de lo que le asigna la Fiscalía de Manutención, porque usualmente lo que se asigna en Fiscalía es muy por debajo de la realidad de los gastos del niño, aunque se calcule lo que sea, los papás van y dicen, no, yo me estoy muriendo, yo no tengo trabajo. Muchos hombres han renunciado incluso de los trabajos para no darle nada, para no pagar manutención, y a donde voy a decirle, yo no tengo trabajo, yo no tengo cómo pagar. Tú sabes que es para, de esa manera, crearle un daño psicológico a la mamá. Sí, pero al final el daño se lo hacen a los hijos. Entonces, pero que lo hacen buscando ese fin. Claro, porque el fin es ejercer violencia y ejercer control. Pero el problema es que mucha gente no se da cuenta que quienes están en ese fuego cruzado son los hijos, y que las consecuencias que tiene esa lucha de poder, esa violencia intrafamiliar, son los hijos. Los hijos son los que terminan afectados, y esa afectación no es una cosa pasajera, es un trauma que queda para siempre, que marca cómo sus hijos van a elegir pareja, cómo se van a relacionar con sus parejas y muchas otras cosas más. Entonces es tan importante que cuando estamos viviendo por una situación así con una pareja, los hijos tengan el apoyo necesario. Igualmente los hijos de las víctimas de feminicidio y suicidio tienen que tener un apoyo de psicología, de terapia familiar, de la familia, para que esos muchachos puedan seguir adelante, porque eso que les ha pasado es algo muy fuerte y muy difícil de marcado enfrentar. Para toda la vida, generación por generación. Pero cuando usted pierde los dos pilares de un hogar, que es el papá y la mamá, de manera violenta, que el papá mató a la mujer y después se mató ella, es algo que va a arrastrar esa familia, nietos y todo lo demás, pues generación por generación. Es fácil de borrar. De eso vamos a seguir hablando, Cuando vamos al corte comercial regresamos, porque la verdad es que vamos a buscar soluciones psicológicas, soluciones psiquiátricas. ¿Qué podemos hacer desde el papel que usted tiene como mamá, que ha sido agredida? ¿Qué usted puede hacer con esos hijos? ¿Qué puede hacer la familia? ¿Qué puede hacer la sociedad? ¿Y qué puede hacer usted, señor político? Regresamos. Entre mujeres. Estamos de regreso, seguimos conversando con la doctora Laura Pou sobre de verdad, todas las formas que hay de violencia intrafamiliar, y sobre todo, en este momento quiero conversar con la doctora Pou sobre qué hacer desde la escuela, qué hacer desde que ese niño es pequeño, qué hacer desde el Ministerio de la Mujer, qué hacer desde el gobierno. Ella no tiene todas las respuestas, pero vamos a tratar de escudriñar por lo menos esa parte social y la parte, sobre todo, de nuestros queridos gobernantes, que están siempre con un micrófono delante dando soluciones, los ministerios de la mujer, el ministerio de la niñez, pero sin embargo no vemos los resultados. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, a ver, dame tú. Pues, no podemos tampoco ser, porque antes no existían un ministerio de la mujer, no existía una fiscalía de violencia de género. Lo que pasa, señores, es que es un flagelo que hay en la sociedad en estos momentos. Entonces, usted se va al Departamento de Protección de la Mujer, a la Fiscalía de la Mujer aquí, y usted va a encontrar decenas, cientos y cientos de expedientes de casos que han pasado por el Ministerio, por la Fiscalía de Género,
Lo que pasa es, como dije anteriormente, señores, se nos está yendo de la mano. Pero es demasiada la violencia que nos está robando, y los hombres que están demasiado violentos e insoportables. Entonces, ahí voy. Doctora Pau, usted va a estar de acuerdo conmigo. Yo desde mi punto de vista como psicóloga, usted como psiquiatra, si yo tengo denuncias de hombres violentos, entonces vamos a buscar la forma de hacerle un llamado a esos hombres y obligarlo a que tomen por lo menos una cierta cantidad de clases. Es que toman terapia. ¿Cuál es? Se supone que cuando se pone la denuncia tienen que asistir, sí, a terapia y todo eso. Pero muchas veces eso no se llega hasta el final. ¿Por qué? Bueno. Porque muchas veces las denunciantes retiran las denuncias, vuelven y se juntan con ellos en las casas, porque eso es parte del ciclo de la violencia, ese punto álgido en donde explota la violencia, esa separación, el arrepentimiento, las promesas, y es un ciclo que se repite hasta que finalmente alguien lo rompe de una manera u otra. Pero la fiscalía le da continuidad a esos casos, aunque usted retire la se supone que sí, lo que pasa es que sí, la fiscalía tiene un montón de casos y son pocas fiscales, son pocos y pocas los fiscales que trabajan en esa área, porque, señores, hay que pensar en que el trabajo público, todos los que trabajamos en el área pública, estamos sobrecargados de trabajo, y tal vez el seguimiento que se le quisiera dar a los pacientes, a los casos, no es el seguimiento que se puede dar. En eso estoy de acuerdo de que por lo menos hemos avanzado en que se han creado unidades de violencia de género en donde se pueden hacer las denuncias directamente. Hay lugares en donde funciona muy bien, como aquí en Santiago, tengo que decirlo. Bueno, pero hay otros lugares en donde no funcionan tan bien. Hay que dejarse de ser ilusos, y estamos en un país en donde la cuña tiene mucho poder. Y si tú vas y denuncias a un hombre que tiene cierto nivel de poder, que tiene cierto nivel de relaciones, eso no va a proceder. Así es. Entonces, pero aquí hemos tenido casos ejemplares de personas empresarias que han estado detrás han tenido que irse. Lo que pasa es que también las mujeres cogen miedo. Y lo primero que dicen es eso. No, yo sé que si le voy a poner una querella para nada. Claro que para algo, no importa el apellido que tenga esa persona. Tienen que irse a la prensa para poner todo. Entonces, hay que pensar en que la persona que pone esa querella se está exponiendo, está exponiendo su privacidad, va a ser juzgada, La gente aquí es muy cruel en las redes sociales, se escudan detrás de ese usuario sin nombre, sin una foto, para decir cosas de los demás. Entonces, ¿quién quiere, aparte del infierno que están viviendo, quién quiere vivir en esa zozobra? Y eso hace que, asimismo con los casos de violencia de género, asimismo con los casos de violación, muchas violaciones que ocurren en nuestro país, no salen a la luz, no se querellan por esa misma razón, porque a la primera persona que ponen en tela de juicio no es a la persona el agresor, es la persona afectada. Entonces, yo creo, y esto es muy personal, sí, todas las cosas políticas y qué sé yo, hay que institucionalizar todo lo que tiene que ver con la violencia y todo, pero también la educación. Y en eso a mí yo sé que esos grupos conservadores que siempre me han acabado, me van a acabar. Sí. Porque aquí hay un grupito de gente que no quiere que se hable de sexualidad en las escuelas, que no quiere que eduquen en las escuelas, que quieren que todo se lo dejen a la familia. Ajá, pero si la familia, que se supone que debería de educar, no tiene las herramientas para hacerlo, la preparación, le toca a las escuelas hacerlo. Es parte de la educación. Porque es parte del currículo escolar en todos los otros países. Educación sexual inclusiva es parte de todos los países. Porque dime tú, ¿qué va a enseñar una mamá? Que la pobrecita lo que vio fue a papá dándole su trompón a la mamá, y la mamá se tenía que quedar callada. O en un país, aguantar totalmente. En un país en donde hay tantos embarazos de adolescentes
¿qué puede enseñar un adolescente que apenas ha terminado su formación hormonal, física, no ha terminado su formación cerebral, que puede enseñarle a un niño? Pero justamente, doctora, es lo que debemos nosotros promover. Decirle a la gente que que pierdan el miedo. Yo prefiero que alguien, que yo suba un video a las redes sociales, porque estoy hoy justamente una venezolana está denunciando a un empresario justamente por violencia de género, y fue a través de sus redes sociales. Usted debe preferir salir en las redes sociales y que alguien le haga un comentario a que usted sea una de las que están contando la lista. Entonces, claro, no importa lo que diga la sociedad, ni que sea usted le va a decir, mira, esta denunció, denúncielo, que ese es el primer paso que hay que dar, de usted poner la denuncia, ya sea públicamente o hacerlo a través de la fiscalía. Y ayudarse a las instituciones que no son gubernamentales, que amparan a las mujeres que son víctimas de violencia. Aquí en Santiago tenemos el NAM, el Núcleo de Apoyo de la Mujer. Okay. El NAM da apoyo tanto psicológico como legal. Entonces, es una herramienta que puede ser utilizada. En Santo Domingo está el PACAM, sí. Con Soraya Lara a la cabeza. Entonces, hay instituciones que no son gubernamentales. En el Ministerio de la Mujer hay psicólogos y hay también, sí, claro, hay también un equipo que trabaja en eso desde hace mucho tiempo. En el Ayuntamiento de Santiago hay una oficina de género con psicólogos y personas que también, o sea, que si usted no busca ayuda porque usted no quiere, porque cualquiera de estas instituciones que no, yo no voy a decir que porque no quiere, porque las situaciones en las cuales están muchas mujeres que son víctimas de violencia de género son difíciles para ellas acceder a este tipo de servicios, pero sí hay herramientas disponibles que se pueden utilizar. Y mucha gente no las conoce. Muchas veces yo mando a muchas mujeres al PACAM, al NAM, a diferentes instituciones, y no saben que existían esas instituciones. Mira, quiero dar estos números también. Porque mira, aquí en la República Dominicana, en Santiago, en todo el país, usted puede llamar desde cualquier celular. Asterisco 212. Es gratis. Si usted llama y es una línea de emergencia del Ministerio de la Mujer, que está disponible 24 horas y ofrece ayuda y protección. También, sin cargo, usted puede llamar al 809-272-12. Aquí no tiene que cargar. Y por supuesto tenemos el 911, que es el número de decirle a las mujeres también que hay casas de acogida. Justamente en Santiago había una. En los últimos años creo que hay 4. Hay 4 casas de acogida donde si usted se ve violentada y si usted tiene miedo, casas donde nadie sabe dónde están. Entonces usted también la llevan a esa casa de acogida, donde usted puede permanecer un tiempito ahí hasta que usted pueda encontrar qué hacer, ¿verdad?, con su vida después de ser violentada. Sí. ¿Recomendaciones, doctora Paul? A todos. Mi recomendación siempre es buscar ayuda, ya sea a nivel público, ya sea a nivel privado. En el hospital, por ejemplo, aquí en Santiago está el Hospital Regional Arturo Grullón, en donde hay una unidad de salud mental que está compuesta por psiquiatras y psicólogos. Ahí hay terapia gratis. Las psiquiatras que vemos a los pacientes gratis o bajo costo. No conozco bien cuál es el mecanismo. Que la cita tan lejos y lejísimo, porque son pocas y hay muchos pacientes. Sí, por eso. Pero hay herramientas también en los subcentros, en los diferentes subcentros hay consultas de psiquiatría, de psicología. Busque en su barrio en donde usted puede buscar ayuda, tanto para usted como para sus hijos, porque hay que romper con este patrón. No podemos seguir yendo por el camino en el que vamos, y aunque el mundo vaya en una dirección, tenemos que seguir luchando y no dejarnos arrastrar por esa dirección en la que vamos. Estamos en la crisis de violenta. ¿Cómo debemos reaccionar para neutralizar a ese agresor? Bueno, muchas mujeres, y eso trae a veces hasta problemas legales, responden con la misma violencia. Realmente, cada quien conoce a su agresor. Sí. Póngase busque protección, busque cuidarse, no se exponga y
trata de tranquilizar la situación para manejarla y que usted pueda salir ilesa, ya lo otro se resuelve después. Doctora Pau, ¿podemos encontrarla en los números, en las redes? ¿Cómo? En las redes sociales, Facebook, Instagram y Threads como DRA Lauritao, doctora Lauritao, y yo estoy a nivel privado en la clínica Doctor Bonilla, suite 208 en el centro de la ciudad de Santiago. Bueno, pues un tema que hay muchos temas que hay que seguir, que todos los días tenemos que tratarlo por la cantidad de feminicidios, por la cantidad de violencia que hay, no solamente en los hogares, en las redes sociales, en los medios de comunicación que nos están bombardeando todos los días. Vemos cómo se fajan comunicadores, cómo pelean las mujeres, y todo forma parte del circo de violencia que tenemos en República Dominicana. Lo importante de esto es salir de ello y usted buscar ayuda, ya sea a nivel de la justicia o a nivel profesional cuando usted esté viviendo el ciclo de violencia. Así es. Bueno, señores, les prometemos que la doctora Pau vendrá con nosotros nueva vez, como siempre lo ha hecho, cada vez que tenemos un tema importante como este. Recuerde que violencia trae violencia. En ese momento de agresión, trate de usted bajarse, pero busque ayuda. No se quede sin pedir ayuda, eso es lo importante. Yo soy Arelis Hernández. Yo soy Miriam Cruz García. Y yo soy Laura Pugo-Balder. Y somos Entre Mujeres Radio. Entre Mujeres.